El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable que está relacionada con algún daño ístico real o posible, que se describe en términos de tal lesión y siempre es subjetiva. Es una respuesta neuropsicoinmunoendocrina y que es como un mecanismo de defensa ante una señal de alarma que reconoce el organismo para protegerlo de esto. La epidemiología del dolor. 30% de la población actualmente refiere un dolor en los últimos días. 8% de estas sufre dolor neuropático. El 33% de los que sufren dolor tienen problemas familiares. Los dolores más usuales son en piernas el 23%, en cabeza el 20%, en la espalda el 12% y el dolor de huesos un 48%. La frecuencia del dolor aumenta con la edad más o menos a los 65 años para pasar a ser un 42%, y entre el 60 y el 80% de los pacientes nunca están satisfechos con su tratamiento para el dolor, así como también el porcentaje del dolor crónico va del 25 al 40%. El dolor agudo es un dolor provocado por la lesión a los tejidos, tiene un lapso muy corto y activa transductores nociceptivos en el sitio del daño local, o sea que altera una respuesta a los nociceptores, y este dolor cede cuando se resuelve la alteración. ¿Qué es la algología? La algología es una ciencia o la rama de la medicina que estudia el dolor. El dolor nociceptivo se produce por la estimulación de nociceptores. Este tiene una subclasificación en somático y visceral. El somático es un dolor que aparece cuando hay una estimulación potencialmente dañina en piel, músculos y articulaciones. Y el visceral se origina en las vísceras o en los órganos. Este es un dolor más profundo, es difuso, a veces está mal localizado y como el dolor es más intenso puede producir algún tipo de sudoración o una inquietud o más problemas debido al dolor tan intenso. El dolor moderado es aquel que persiste de 3 a 6 meses. Este rebasa el periodo previsto de alivio y lo puede desencadenar una lesión, pero también puede ser perpetuado por otros factores múltiples. Se presenta como un dolor moderado y este es mucho más difícil de tratar. El dolor neuropático generalmente se da por una lesión estructural o alguna enfermedad del sistema nervioso periférico o del sistema nervioso central. Del dolor psicógeno no se encuentran bases físicas, pero sí se encuentran más evidencias psicopatológicas. Un ejemplo de estas pueden ser: el dolor recurrente consiste en crisis dolorosas intermitentes, o sea que cada crisis tiene un lapso de tiempo muy corto. Y el dolor incidental aparece como respuesta ante un estímulo voluntario o involuntario, por ejemplo, la tos. Algia es la presencia del dolor. Alodinia es el dolor a estímulos que no desencadenan dolor. Analgesia es la ausencia de dolor ante algún estímulo doloroso. La anestesia es la ausencia de sensibilidad. La anestesia dolorosa es el dolor espontáneo en una región anestesiada. La disestesia es la sensación anormal y desagradable. El dolor funcional es la hipersensibilidad al dolor, resultado del procesamiento central de señales normales. La hiperalgesia es la respuesta más intensa ante un estímulo que es doloroso. La hiperestesia es la sensibilidad aumentada a los estímulos. La hiperpatía es síndrome doloroso por repetición del estímulo. La hipoalgesia es la disminución de la percepción del dolor. La parestesia es la sensación anormal espontánea o provocada que se relaciona con algún hormigueo, o más bien la disminución de la sensibilidad o la sensación de hinchazón. El umbral del dolor es el nivel mínimo de intensidad de un estímulo que una persona percibe como dolorosa el 50% de las veces. Ahora hablemos un poco sobre la línea del tiempo del dolor. En la Biblia hebrea lo relacionan con castigo y pecado. En 1956 Descartes hizo el primer planteamiento racional de dolor y lo planteó como un mecanismo de defensa, y tratarlo era una interferencia y un problema para el diagnóstico. En 1803 se aisló la morfina del opio, la salicina del sauce, que luego de 44 años daría la aspirina. Los componentes del dolor. Primero está el sensorial discriminativo, el cual detecta el estímulo, su naturaleza, como ya puede ser una quemadura, la electricidad, presión y otros componentes especiales.
Luego está el afectivo, que da una connotación desagradable o no. Y por último, el cognitivo, que son procesos mentales que adoptan la respuesta como una atención, anticipación, interpretación, valores atribuidos al dolor y al conocimiento previo. Teorías del dolor. Teoría de la compuerta 1965. Esta afirma que los estímulos no dolorosos cierran las puertas al estímulo doloroso, así evitando que la sensación dolorosa viaje al sistema nervioso central y por lo tanto la estimulación no nociva es capaz de suprimir el dolor. Teoría de la especificidad 1984. Esta dice que el dolor es generado por los receptores específicos que transportan hacia el cerebro la información del olor, más o menos como si fueran cuerdas que vibran al ser estimuladas. Teoría del patrón periférico 1955. Esta teoría considera que el dolor está provocado por un exceso de estimulación periférica que produce un patrón de impulsos nerviosos interpretados centralmente como dolor. La desaferentación es aquel proceso patológico donde hay pérdida de aferencias al sistema nervioso central, lo cual produce una hiperactividad de las neuronas del asta dorsal, provocando descarga intensa sin la presencia de algún estímulo. Transducción es aquella fuerza química, mecánica, térmica que se convierte en un impulso eléctrico en los nervios. La conducción consiste en que el nervio envíe la información hacia el sistema nervioso central, donde se somete a proceso de selección, modulación y respuesta. El procesamiento es cuando el cerebro procesa en varias áreas el mensaje que se mandó con ayuda de la memoria y del cerebelo, y la modulación es cuando el sistema nervioso central puede mandar mensajes al sistema periférico en la segunda o tercera neurona para modular el mensaje doloroso. Evaluación del dolor. Existen varios métodos. Primero está la evaluación verbal, que se le realiza como una historia clínica al paciente para saber ciertos datos sobre su dolor. Se le pregunta cuál es el origen del dolor, la duración, qué tan intenso es, el número de cuadro doloroso, si es provocado, qué es lo que provoca la disminución del dolor, cuáles son los factores agravantes y cuáles son los factores aliviadores, cuáles son sus características, ya sea si es urente o se siente como una quemadura, si es neuropático, quemante o lacinante o si es radiante. Existen las mediciones unidimensionales, las cuales se centran en darle una puntuación al dolor. Está la escala Kelle, que va de ningún dolor, leve, moderado, intenso e insoportable. Está la escala Melsack, que está en leve, incómodo, penoso, horrible, agudísimo. La escala numérica de Downey, que va del 0 al 10 o del 0 al 100, donde el número menor es la menor ausencia absoluta de dolor y el número mayor es más dolor. La escala analógica visual EVA consiste en una línea de 10 centímetros, ya sea horizontal o vertical, donde en un extremo se sitúa ningún dolor y en el otro extremo está el máximo dolor. A veces se coloca una valoración numérica y entonces es 0 ningún dolor, 3 es leve, 5 moderado, 7 intenso y 10 insoportable. La escala de grises, que es una escala de blanco-negro, donde se le pide al paciente que identifique su dolor con la tonalidad. El blanco significa ningún dolor y el negro es el máximo dolor. También está la escala de expresión facial, que estaba orientada más hacia los niños. Se establecen iconos entre 5 a 6 que representan rostros con diferentes expresiones, desde la felicidad hasta el llanto. También existe la escala Andersen, donde pacientes que no se pueden comunicar se valora su dolor de acuerdo a sus reacciones. El dolor también se puede clasificar según su intensidad. Como ya antes lo vimos, existe la escala visual análoga, que va del 0 al 10 según la intensidad del dolor, u otra clasificación que puede tener es leve, moderado y severo. Consiste en un cuestionario que es complejo, tardado y reproducible, en el cual se recaba la historia clínica del paciente, ya son sus datos, sus antecedentes, el diagnóstico y el tratamiento, y vamos a preguntar la intensidad del dolor, todo en escala numérica, por su localización, las características de que pueden haber hasta 66 características. Se mide el funcionamiento físico, el rol social, qué tal está su salud mental, emocional, su autoestima y el seguimiento de sus funciones laborales o del sueño. Si persiste, se puede crear un círculo vicioso. Primero empiezas con un dolor. Después ese dolor te va a empezar a generar diferentes problemas, ya sea tanto emocionales como físicos.
vas a tener aislamiento social, puedes llegar a desarrollar insomnio, ansiedad, depresión, miedo, tu resistencia física va a bajar y obviamente tu cansancio va a aumentar. Si es una mnemotecnia que se utiliza para reconocer cada una de las características que se ocupan para evaluar el dolor. A de antigüedad, que es cuándo inició el dolor. L de localización, que es dónde se localiza el dolor. I de irradiación, que es si el dolor es disperso, se dispersa a otro sitio. C de características, ya sea el tipo de dolor o cómo se siente. I, que es la intensidad de dolor. Y A, si es agravante o atenuante. Polarización es la disminución del valor del potencial de membrana de una célula. El potencial de la membrana de una neurona en reposo es de menos 70 milivoltios. Este potencial negativo se genera sea por la bomba sodio-potasio, que ésta extrae en forma activa 3 iones de sodio del interior de la célula hacia el exterior y también introduce 2 iones de potasio. Todo ese proceso consume un ATP. También intervienen canales de sodio que abren la fase 2 de la repolarización y el resultado de esto es que en el exterior celular habrá más sodio y cloro y habrá más concentración de iones potasio. La conducción saltatoria es el proceso por el cual los potenciales de acción parecen saltar a lo largo del axón mielínico, de una zona no aislada a otra. Este sistema incrementa la velocidad de conducción sin tener que aumentar el diámetro de la acción. Las fibras nociceptivas amielinizadas, estas se encargan de codificar el primer dolor, identifican la localización del dolor, su duración, la intensidad del estímulo, son anchas y se encargan del dolor agudo. Las fibras C amielínicas codifican el segundo dolor, su transmisión es mucho más lenta y difusa, responden a temperatura, presión, químicos, son pequeñas y se encargan del dolor crónico lento. Y los nociceptores silentes solo responden cuando han sido sensibilizados por la inflamación. La sensibilidad periférica implica la reducción del umbral de descarga del nociceptor. Ese cambio se puede dar por respuesta a daño tisular, entonces se activan los mastocitos, los linfocitos, las plaquetas y la llamada sopa inflamatoria, que esta consiste de sustancia P, quininas, aminas, prostaglandinas y algunos factores de crecimiento. Esta sopa lo que hace es aumentar los canales de sodio en el nociceptor y cambia el nivel de umbral, lo hace más positivo. También puede generar fenómenos de hiperagelsia, dolor espontáneo, alodinia y promueve el cierre de los canales de potasio. La sensibilidad central es cuando los impulsos o los incentivos son de gran intensidad o por mucho tiempo, entonces estos producen cambios en las neuronas de la asta posterior que facilita la transmisión del impulso nervioso nociceptivo. Esto está relacionado con la persistencia del dolor en ausencia de estímulos. Los sistemas reguladores descendentes. Una vez procesada la sensación nociceptiva por el sistema nervioso central, las estructuras corticales, límbicas y tronco del encéfalo ponen reflejos y conductas adaptativas que permiten regular la intensidad de la entrada del estímulo nociceptivo a nivel espinal. Las zonas reguladoras se originan en corteza, amígdalas, hipotálamo y estos núcleos envían por proyecciones del tronco y médula y así alcanzan las neuronas de la primera sinapsis del sistema aferente. La activación de la sustancia gris periacueductal situada en el mesencéfalo se activa e inhibe la percepción del dolor y se activa por morfinas. El sistema ascendente. Cuando el estímulo no se activó, alcanza los centros supraespinales y los mensajes llegan al sistema espinotalámico, que se encarga de codificar la localización, la duración y la intensidad del estímulo, y el sistema paleoespinotalámico, que regula los aspectos motivacionales, emocionales y conductos del dolor. ¿Qué es el dolor referido? Es el dolor que se percibe en una localización diferente del sitio del estímulo. Se cree que se produce por la convergencia de impulsos aferentes de distintas áreas sobre una misma neurona. Hay zonas de la médula espinal llamadas metámera, que son áreas donde convergen varios dermatomas y miotomas, que eso lo explicaré después, y así el cerebro puede confundir de qué nervio proviene la sensación dolorosa. Por ejemplo, en odontología, los molares superiores generalmente refieren hacia la zona cigomática, parietal y occipital. Los molares inferiores lo hacen hacia el oído, al ángulo mandibular y las regiones posteriores del cuello. ¿Qué es el dolor irradiado?
El dolor irradiado es producido por la irritación de la raíz nerviosa, generalmente ocasionada por una presión, y este se reproduce a una distancia. Se suele presentar en forma de hormigueo o adormecimiento y es inconstante. Muchas veces llega a depender de la postura, ya que este produce un atrapamiento del nervio por hernias o hueso. Y la molestia es en toda la zona irradiada por el nervio, como el nervio ciático o el famoso la ciática. El dolor fantasma. El dolor fantasma puede ocurrir hasta en el 80% de los sujetos con amputación. Este se refiere a la presencia de sensaciones dolorosas en un área ausente y es usualmente más intensa en porciones distales. Se puede presentar de forma espuzzante, palpitante, ardor o en un calambre. Puede darse de inmediato o años después de la amputación. Y esto se debe a una reorganización cortical que detectó la incongruencia sensorial y motora por la falta de una transmisión nerviosa hacia el cerebro de esa área amputada. ¿Qué es el homúnculo cortical de Penfield? Esta es una representación pictórica distorsionada del cuerpo humano basada en un mapa neurológico de las áreas y de las proporciones del cerebro humano dedicadas a procesar las funciones motoras y sensitivas. Obviamente hay un homúnculo sensorial y otro motor, y las áreas más grandes en la representación son los labios, las manos y los pies. Es miotoma y dermatoma. El miotoma son los músculos inervados por una raíz motora. En este se hacen pruebas como contracciones isométricas e isotónicas. Y el dermatoma es la región de la piel inervada por axones de los nervios sensitivos que están asociados con un ganglio sensitivo del nervio espinal en un único nivel de la médula espinal. Son neuronas pseudomonopolares y las sensaciones principales transmitidas son el contacto y el dolor. El dolor pulpar se incluye como un dolor visceral. Aunque se encuentre protegido por tejido mineralizado, su dotación nerviosa es parecida a las vísceras. La evolución de las condiciones pulpares se puede clasificar en pulpitis reversible, pulpitis irreversible o pulpitis necrótica. Teorías del dolor dental. 1. La teoría odontoblástica. Esta teoría postula que son las prolongaciones odontoblásticas las que reciben y transfieren los estímulos a las terminaciones nerviosas a la pulpa, no se aceptan ni se rechazan, ya que los odontoblastos son células con altos requerimientos energéticos que claudican ante irritantes mínimos. 2. Teoría de la inervación dentinaria. Esta se basa en que las terminaciones nerviosas alcanzan el límite amelodentinario siendo estimulados directamente. La teoría hidrodinámica. Esta postula que la principal causa del dolor dentinario es el rápido movimiento del fluido hacia el interior y exterior de los túbulos dentinarios, ya sea dependiendo de las variaciones de presión. La aplicación de estímulos táctiles, osmóticos, térmicos sobre la dentina expuesta origina la salida del fluido dental y también la aplicación del frío origina la contracción del fluido dentinario. La reducción de volumen de fluido debido al frío tiene igual efecto sobre la dentina que la evaporación. Para saber qué tipo de dolor pulpar se tiene, se deben valorar sus características. Primero, saber si es un dolor sordo, es un dolor pulpar crónico, si es un dolor punzante, es agudo, si es un dolor provocado, se debe someter a un estímulo frío, calor, ácido o azúcar. Si es un dolor espontáneo, se refleja un mayor compromiso pulpar y también se debe ver la duración del dolor. Si desaparece cuando se quita el estímulo en un tiempo menor a 10 segundos, hay un mejor pronóstico. En la pulpitis aguda, primero hay mayor sensibilidad al frío y al avanzar el proceso del calor, se evalúa también la duración mayor a 10 segundos y no tanto la intensidad. Tipos de dolor en la articulación temporomandibular. Primero está el dolor ligamentoso, que es un dolor intermitente, que está asociado al movimiento de traslación y puede aparecer como contracción muscular protectora. El dolor retrodiscal, que se acentúa al apretar los molares y disminuye al moler un separador que impide la intercuspidación en los molares. Así también se acentúa con el movimiento excursivo homolateral. El dolor capsular, que es sensibilidad y dolor a la palpación del cóndilo, se acentúa con movimientos de traslación y no aumenta al apretar los dientes ni morder un separador y provoca un movimiento más restringido. Y por último, el dolor artrítico, que es la sensibilidad y dolor a la palpación del cóndilo también, se acentúa con la masticación y disminuye al morder un separador de la zona homolateral y aumenta al morder un separador en la zona contralateral. A palpar en el dolor de la articulación temporomandibular es el pterigodeo interno. Este dolor se proyecta hacia las cejas, el maxilar, la mandíbula y profundamente hacia el oído. Es un músculo
profundo, o sea que no puede ser palpado fácilmente, pero con la boca abierta se debe colocar el dedo en el fondo del surco, en distal de los molares superiores, así para poder palparlo. El pterigodo externo se proyecta hacia el maxilar y hacia la articulación. Esta también es imposible palparlo, pero se expresa su función al protruir la mandíbula y hacer oposición con la mano y movimientos de lateralidad con oposición. Así podemos palparlo. El digástrico, que está en el cuello y generalmente se presenta un dolor en el cuello esternocleidomastoideo. El macetero, que este dolor es referido hacia las cejas, maxilar y superior e inferior. La capa profunda hacia el oído y el ATM, se debe apretar los dientes y pulpar en las inserciones cigomáticas e inferior mandibular. Y el músculo temporal, que es en la región temporoparietal. En este se debe palpar el tendón del temporal en la articulación temporomandibular. Uno de los dolores más intensos que he sentido podría ser tal vez la migraña. Cuando iba en la secundaria sufría de muchos dolores de migraña. Siempre empezaba con un aura, o sea que primero veía una luz con el ojo derecho y minutos después empezaba el dolor en la zona derecha también. No podía soportar la luz, no podía soportar el ruido, tenía que estar con los ojos cerrados para que medio se me quitara el dolor y era insoportable porque me abarcaba casi toda la parte de la cabeza derecha.